Mientras, por un lado, el gobierno de Venezuela anunciaba el aumento del salario mínimo, por el otro, incumplió un pago de $35 millones de un bono soberano, quedando en situación de default. Así lo alertó la agencia calificadora Standard & Poor's. La calificadora de riesgo ya había declarado a la estatal venezolana, PDVSA, en default parcial en diciembre de 2017 por retrasos con varios pagos de capital e intereses de la deuda soberana, además de la propia deuda de la compañía petrolera. Vamos a saludar a esta hora a María Carolina Uzcategui, que es la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio. Una muy buena tarde, gracias por atender esta invitación. Buenas tardes, Carlos Eduardo, un placer estar con ustedes. No, el gusto es de nosotros, por supuesto, bienvenida. El hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro no haya pagado estos $35 millones de un bono, pues, de deuda, ¿en qué renglón lo ubicaría usted? ¿Alerta, alarma o emergencia? Mira, es algo que se veía venir. Yo diría que eso es, como diría Gabriel García Márquez, una muerte anunciada. En realidad, en Venezuela la producción petrolera ha bajado lo suficiente como para que los ingresos del gobierno sean bastante bajos, así como también han bajado los ingresos por el tributo, por los impuestos, ya que las ventas en general, el comercio, la economía en general se ha venido abajo. Por lo tanto, estamos ante un gobierno que no tiene prácticamente ningún tipo de ingresos o tiene unos ingresos demasiado bajos para la demanda que hay en el país. Es por eso que para satisfacer lo que es el déficit tan grande a lo interno que tenemos, es que el gobierno se ha dedicado a generar dinero inorgánico, a inyectarle una masa monetaria que supera el 800% durante el año 2017, que nos ha traído hasta esta posición que estamos ahorita de hiperinflación. Somos en la actualidad el país con la mayor inflación del mundo, y eso es única y exclusivamente responsabilidad de estas políticas económicas equivocadas que el gobierno insiste en mantener, porque hasta ahora había privilegiado el pago de deuda, ahora no tiene ni con qué pagar la deuda, ni con qué hacer el trabajo o cubrir las necesidades internas, entonces la situación se agrava aún más. Yo entiendo que es poco lo que se sabe de la situación financiera del país, pero ¿cuál es la evaluación que hace Consecomercio de la situación económica de Venezuela? Es decir, ¿cómo está la caja del país? ¿Hay o no hay para cumplir con los tantos compromisos adquiridos por la llamada Revolución Bolivariana? No hay. PDVSA es una empresa prácticamente quebrada, o sea, la operatividad de nuestra principal industria es mínima. Las otras fuentes alternativas de ingreso de divisas que había en el país, que era a través de las industrias básicas, exportación de acero, hierro y otra cantidad de minerales, commodities que nosotros acostumbrábamos a exportar, ya tampoco se dan porque esas industrias también están destruidas. La explotación minera se ha convertido más bien en un tema delincuencial, o sea, en el cual participan mafias en lugar de instituciones o empresas formales. Entonces, por supuesto, no hay dinero en la caja. Pero eso afecta al ciudadano común, porque para poder pagar, hacer los pocos pagos de deuda que el gobierno hizo durante el 2017, redujo las importaciones considerablemente, lo cual llevó a que cada vez hubiese menos oferta de productos en la calle y, por supuesto, la demanda se sintiera cada vez más insatisfecha. Y si a eso le sumamos que el gobierno cerró por completo cualquier posibilidad de que los empresarios pudiésemos adquirir divisas a tasas preferenciales y nos dejó a merced, como quien dice, de un mercado paralelo que no tiene ningún tipo de control y que, como todo mercado negro, y se incrementa exponencialmente cada día, y sobre todo en este nivel de hiperinflación que nosotros estamos, pues por supuesto, eso es como tratar de apagar fuego con gasolina. Cada vez hay más distorsión en nuestra economía, cada vez para el usuario común, para el venezolano común, es más inaccesible cualquier producto, cualquier bien que necesita para su subsistencia. Cada vez es más complicado salir adelante con las empresas en el país. ¿Qué dato nos puede ofrecer del cierre de empresas, de comercios al término de 2017? Sabemos que la situación era pues agobiante para muchos empresarios venezolanos y pues no mejoró en nada. De hecho, terminó con más de 2000% de inflación el país. Es decir, ¿cuál es la situación de los comercios en Venezuela?
Mira, el 2017 fue un año terrible para el sector comercio. Nada más en cuanto a lo que fueron los saqueos que hubo durante las protestas, muchos de ellos auspiciados con la anuencia, por decirlo así, de las autoridades que hubo durante los meses de protesta. Se fueron más de 1.200 comercios afectados, de los cuales más de 600 en todo el país no tuvieron posibilidad de abrir nuevamente su Santa María. Pero eso no fue el tema más grave. Lo más grave ocurrió a final de año, bueno, durante todo el año, por supuesto, con la disminución en las ventas, pero a final de año el gobierno decide emprender una jornada de inspecciones a los comercios, obligándolos a muchos de ellos, todo lo que es tiendas de calzado, ropa, etcétera, obligándolos a vender por debajo de los costos, por debajo de los, no aceptaban ni siquiera ver las facturas en cuanto se habían comprado los productos, imponía un descuento en algunos casos mayor al 50%, lo cual descapitalizó a muchos comercios que ahora este año dudo mucho que puedan abrir nuevamente su Santa María. Pero sumado a eso, el gobierno sacó también un bono, una especie de tiquera, de tickets de navideños, los cuales repartió por todo el país. Fueron más de 30 millones de tiqueras que ellos hablan de haber repartido, y este dinero, este papel lo recibieron los comerciantes, sobre todo los expendios de comida, de alimentos, y no saben quién se los va a pagar, cómo se los van a pagar, y en un ambiente como el que tenemos, en una hiperinflación como la que tenemos, cada día, cada hora que se tarda en recibir el retorno de ese dinero en efectivo para poder reponer inventario, son pérdidas que tiene cada vez más el comercio. Entonces, el comercio venezolano, producto de toda esta situación compleja que hemos vivido, sobre todo a final de año, es muy difícil que amanezca de alguna manera fortalecido. Al contrario, va a estar bastante golpeado, bastante en el suelo. Una situación preocupante, por supuesto, la de Venezuela. Es María Carolina Uzcategui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio. Señora Uzcategui, gracias por estar con nosotros. Una muy buena tarde para usted. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.